Amén. Pueden sentarse, mis amados. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo especial que tenemos en esta mañana. ¿Por qué es un tiempo especial? Porque estamos delante de su palabra. Amén. Es un tiempo especial siempre que podemos venir a su palabra y podemos alimentarnos con ella. De manera que hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio en Mateo, y debiéramos ir a Mateo 15, pero vaya conmigo primero a Mateo 12. Mateo 12, versos 33 al 37. Y vamos a tomar esa breve porción como una lectura de introducción en esta mañana. Mateo 12, verso 33 al 37. Una porción que ya estudiamos en su momento. Mientras analizábamos el desarrollo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y allí, en ese momento particular en el que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba enseñando a sus discípulos y era abordado por las personas, muchas de ellas con intención de engañarle, de poner lazo delante de él. El Señor Jesucristo tomó la ocasión para enseñar a sus discípulos acerca, Mateo 12, verso 33 al 37, acerca de el testimonio de nuestro corazón. El testimonio de nuestro corazón. Un testimonio que debiera ser coherente con lo que nosotros decimos tener en nuestros corazones. La manera en cómo el Señor Jesucristo abordó este contexto fue de esta manera que usted y yo vamos a leer. Verso 33 dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hacerlo? ¿Cómo podéis hablar lo bueno? ¿Cómo podéis hablar palabras de gracia? ¿Cómo podéis edificar a otros siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, dice allí, habla la boca. De la abundancia del corazón, de lo que abunda, de lo que está saturado en nuestro corazón, terminará indefectiblemente hablando nuestra boca. Y ese es un principio que encontramos en la palabra de Dios, en más de un texto. Lo estamos leyendo aquí en Mateo 12, pero Lucas 6 lo aborda de igual manera. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, oiga esto, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El Señor Jesucristo está en un escenario de confrontación con aquellos escribas y fariseos que le señalaban porque él y sus discípulos no estaban siguiendo la norma ceremonial de lavar sus manos. ¿Usted se acuerda el contexto del capítulo 15? Y el Señor Jesucristo les dijo: ustedes están equivocados. No es lo que entra a nuestra boca lo que nos contamina. Es lo que sale de nuestra boca lo que nos contamina. Es lo que sale por la naturaleza de la fuente de donde sale. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en este mensaje que hemos titulado Lo que contamina al hombre. Pero mire cómo dice el Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Señor Jesucristo, en este momento, ¿verdad? En el contexto de la porción que estamos estudiando, yo partí de esta lectura preliminar en Mateo 12, pero el contexto del capítulo 15 es un contexto donde el Señor Jesucristo es confrontado, como ya dije, por los escribas y fariseos. Y el Señor Jesucristo trae un ejemplo patético, lamentable, por medio del cual trae a luz la verdadera intención de aquellos hombres. Y ese ejemplo que el Señor Jesucristo despliega y desarrolla delante de ellos formó parte de un mensaje algunos domingos atrás, antes de nuestro tiempo de Semana Santa. Y usted y yo recordamos posiblemente que el Señor Jesucristo les reprendía por haber invalidado el mandamiento de Dios en busca de priorizar sus propias normas y sus propios mandamientos. Y el Señor Jesucristo está tratando con la integridad de estos hombres, está trabajando con el corazón de estos hombres. Por efecto consecuente, también está trabajando con el corazón de sus discípulos. Y vamos a ver todo eso en esta mañana. Pero vamos a Mateo 15, mi amado hermano, entonces, para que nosotros nos coloquemos en el escenario, ¿verdad?, de nuestra porción. Mateo 15, desde el verso 10 hasta el verso 21. Déjeme hacerle un poco esta anécdota, esta historia, esta introducción antes de ir al texto. La segunda mitad del siglo XIX vio un desarrollo en el área científica que partió de una práctica muy normal, muy común, muy natural, que usted y yo damos por sentado hoy, pero no se hacía antes de ese tiempo. Y las muertes por infección postquirúrgica eran muchas, porque las normas no estaban tan definidas, los procedimientos no estaban tan normatizados, ¿verdad?, en ese contexto. Y hubo dos doctores particulares, el húngaro Ignaz Semmelweis y el inglés Joseph Lister, que pagaron, ¿verdad?, el precio, de alguna manera, de ser considerados por la comunidad científica de la época como excéntricos al establecer la necesidad de lavarse las manos antes y después de todo procedimiento quirúrgico, antes del hito científico de estos médicos, ¿verdad? El promedio, ¿verdad? O cómo decir, las estadísticas de las muertes eran abrumadoras. Y posiblemente todo el que conoce un poquito más de medicina que yo habrá escuchado estos nombres y habrá escuchado acerca de ese procedimiento. Me imagino que la doctora Lugo sabe de qué estoy hablando, la necesidad de higienizar los instrumentos, las manos, ¿verdad? En todo procedimiento. Usted sabe, usted ha visto los médicos cómo se ponen después que se lavan las manos. Después que se lavan las manos, entonces van así al lugar donde a lo mejor le ponen sus guantes quirúrgicos y ahí comienzan su procedimiento. Hay escenarios donde el lavado de las manos es así de crítico. Hay escenarios donde el lavado de las manos, ¿verdad?, pudiéramos decir que no es tan crítico. A lo mejor es un poquito más opcional. ¿Qué se nos ha dicho desde el año pasado? Tienes que lavarte las manos 72 veces al día para ver si tú evitas el virus. Bueno, si usted se lava la mano 71 veces y no 72, posiblemente no hay ningún problema. Hay escenarios donde la cosa no es tan urgente, no es tan crítica. Sí, es una necesidad siempre mantenernos higienizados, sobre todo en este tiempo de tanta virulencia. Pero hay escenarios y hay escenarios, mi hermano. Están esos escenarios. Y está el escenario de los escribas y fariseos. El escenario de los escribas y fariseos colocaba el lavado de las manos como una norma a la par de la ley de Dios dada a Moisés. Óigame esto.
Y los escribas y fariseos emplazaban al Señor Jesucristo y a sus discípulos porque ellos no se lavaban las manos antes de comer. Pero no es porque ellos buscaban la salud de los discípulos. No es porque ellos eran miembros de la Organización Mundial de la Salud y vivían vigilantes de la higiene de la Palestina en aquel tiempo. No, era porque para ellos esto era una norma ceremonial y ellos habían establecido esa norma y como buenos legalistas que eran, reprendían y enforzaban en todos aquellos que tenían vida pública en Israel, alrededor del templo, la comunidad espiritual que el templo convocaba, ¿verdad? Era una práctica ritual, era una práctica ceremonial, el lavado de las manos. Y el problema, mi amado hermano, es que Dios sí estableció muchas normas sanitarias para la preservación del pueblo en medio del contexto del éxodo y el desierto. Sí, es así. Pero nunca estableció como una norma ceremonial que debían ser lavadas las manos antes de ingerir alimentos. Esta era una práctica que los judíos habían establecido, como usted y yo sabemos, una suerte de autosatisfacción espiritual, lo que llamamos un placebo espiritual. A falta de una real convicción para sujetarnos a la voluntad de Dios, yo voy a establecer mis propias normas y si yo tengo autoridad para darle relevancia a esas normas, mejor todavía. Y eso eran los escribas y los fariseos y los sacerdotes de la época, ¿verdad? Que confrontaban al Señor Jesucristo. Pero mi amado hermano, no se llame a engaño. Eso también ha sido, ¿verdad? Ha trascendido hasta nuestros días, ha trascendido hasta nuestro tiempo. Y hoy seguimos siendo afectados por escenarios y dogmas religiosos que establecen pautas que no ha establecido la palabra de Dios y que Dios no ha mandado al hombre a observar y han sido establecidas como parte de ese sistema religioso, ¿verdad? Que el mundo prefiere antes de doblegar el orgullo de su corazón a los pies de Cristo. Y lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, mi amado, en esta porción, es una explicación clara del Señor Jesucristo. Esa es una porción riquísima, mi hermano. Esta porción, desde los versos 10 al 21, es una porción riquísima en principios y en verdades que nos va a colocar de frente a lo que verdaderamente contamina al hombre. Lo que verdaderamente contamina al hombre. Los judíos alegaban que no lavarse las manos contaminaba al hombre. Y esa palabra, ya les reitero, no se refiere a una simple condición bacterial. No, esa contaminación tiene que ver con lo espiritual. A eso se referían los escribas y los fariseos y los judíos de la época. Estamos hablando de algo más allá del simple riesgo de una enfermedad. Los escribas y los fariseos utilizaban este término en el contexto espiritual, y esa palabra lo que en el original quiere decir es hacer común e inmundo aquello que era especial, separado para Dios. Hacer común e inmundo aquello que era especial o separado para Dios. Eso era contaminarse en términos de el ceremonial y el ritualismo judío. Pero el Señor confronta a estos hombres, mi amado hermano, con una verdad. Y es la que vamos a ver en esta porción que vamos a leer ahora, desde los versos 10 hasta el verso 21. Mateo 15,
verso 10 hasta el verso 21, el Señor Jesucristo confronta a estos hombres, ¿verdad? Con lo que debe ser confrontado el corazón de todo hombre, con la verdad bíblica. Amén. Con la verdad bíblica. El corazón de todo hombre debe ser confrontado con la verdad. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Esta verdad, como veremos más adelante, hoy, causó un impacto. Como sabemos que sigue sucediendo con la verdad. La verdad, cuando es la verdad absoluta de la palabra de Dios, causa un impacto en la vida del hombre. Causa un impacto. Y sabemos que puede ser un impacto para bendición, como también puede ser un impacto para tropiezo y perdición eternas. ¿Sí o no? ¿Usted está consciente de eso? Que la palabra de Dios, también la verdad bíblica, causa un impacto en el hombre y no siempre es para salvación. A veces es para endurecimiento de su corazón. Lo vamos a ver en esta mañana, en esta porción. Así que leamos juntos Mateo 15, verso 10 en adelante. Mire, mi hermano, déjeme decirle algo. A mí me gustaría, humanamente, que la palabra de Dios absolutamente en todo tiempo sirva para doblegar el corazón endurecido por el pecado. Ese es nuestro deseo, pero esa no es la realidad de lo que sucede. La realidad de lo que sucede, tristemente, en la condición del hombre, es que muchas veces su palabra no es para salvación, es para tropiezo y perdición. Vamos a verlo. Mateo 15, verso 10. Dice la porción. Y llamando a sí a la multitud, ¿usted ha notado esa forma en que está escrita No es así de esa manera, sino así a su persona. ¿Estamos de acuerdo? Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿será qué? Desarraigada. Déjalos. Déjalos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, entonces le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, verso 19, mi hermano, del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios. ¿Qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con la mano sin lavar no contamina al hombre. Padre, gracias por tu palabra que nos regalas en esta mañana y por la oportunidad que nos das de caminar a través de ella. Te rogamos que podamos hacerlo de la mano de tu Espíritu, Señor, porque somos insuficientes para ministrar a tu iglesia adecuadamente. Necesitamos tu Espíritu Santo en medio nuestro. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor Jesucristo fue abordado, mi amado hermano, por los escribas y los fariseos con respecto al cumplimiento de tradiciones. Eso fue lo que ocurrió en las porciones previas del capítulo 15, las porciones en las que nos ocupamos cuando el Señor Jesucristo comenzó a reprenderles por la manera en que ellos violentaban el mandamiento de Dios en favor de sus propias normas. El Señor Jesucristo, ¿verdad? De una manera tajante, les hizo un reclamo.
cómo ellos habían invalidado, violentado el verdadero mandamiento de Dios en su afán por cumplir sus propias normas. Y déjeme decirle, mi hermano, este es un patrón que sigue toda condición de pecado. Este patrón particular en el cual usted y yo sabemos colocar nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios en un momento dado, circunstancial o continuo, esperamos que no sea permanente, nunca esperamos que sea permanente, esperamos que el Espíritu Santo le reprenda en un momento dado y le traiga convicción, pero en el proceso del pecado en nuestras vidas, eso es lo que ocurre. Nosotros ponemos nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Eso es lo que ocurre. Y eso era lo que estaba sucediendo con estos hombres. Habían colocado sus propias normas, sus pautas por encima de la ley y de la voluntad de Dios. Anteponemos nuestra propia voluntad a la suya. En nuestro pecado, nuestra propia prudencia, nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, nuestra propia sabiduría, nuestra propia sabiduría humana. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En nuestro pecado, nuestra propia sabiduría, mi amado, tiene más valor, más prioridad, más importancia que la voluntad de Dios. Ese es un patrón característico del pecado. ¿Usted sabe por qué yo se lo digo? Porque tenemos que estar apercibidos. Cada vez que nosotros nos sentimos herméticos en nuestras posiciones y somos posiblemente abordados por una multitud de consejeros, ¿qué debemos hacer? ¿Recrudecer nuestra posición? ¿O debemos abrirnos a la posibilidad de que el Señor esté hablando en nuestras vidas? ¿Sí o no? Eso es lo que deberíamos hacer. Para entonces, mire, ponernos por debajo de la voluntad de Dios. Sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo puso ese ejemplo, ¿verdad? Que yo les mencionaba hace un momento. El ejemplo de la honra a los padres como contraargumento. Pero luego el Señor Jesucristo abordó directamente el trasfondo de la inquietud planteada por los escribas y los fariseos. Y les declara un principio, les declara una verdad. Y es esta verdad que vemos en los versos 10 al verso 11. Léala conmigo. Esa es la declaración de la verdad. Nosotros vamos a ver 4 puntos en esta mañana. Vamos a ver 4 puntos. La declaración de la verdad, para aquellos que están tomando notas o quieren tomar notas. La declaración de la verdad. La aprehensión por la verdad. La explicación de la verdad. Y la indignación por la verdad. Vamos a ver esos 4 puntos en esta mañana. Vamos a ver esta declaración que el Señor Jesucristo hizo acerca de la verdad. Verso 10, y llamando hacia sí, llamando a su persona, a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esta, mi amado hermano, es la verdad que ellos tenían que entender. Esta es la verdad que ellos tenían que entender. Por eso el Señor Jesucristo dice, oíd y entended. Un entendimiento, mi amado hermano, que no es natural. Un entendimiento que solo viene luego que usted dispone su corazón para oír a Cristo. Amén. Por eso es que la palabra de Dios dice, oíd y entended. Ese entendimiento particular no es natural, no sale de nosotros. El entender la voluntad y el propósito de Dios no sale de forma natural de nuestras vidas. Primero tenemos que inclinar nuestros oídos y corazones para oír. Dice el Señor, no es lo que entra en tu boca, es lo que sale de tu boca lo que contamina al hombre. Este es el principio sobre el cual gira toda la discusión del pasaje, mi amado hermano. Y lo que los fariseos y escribas parecían desconocer. En otra palabra, mi amado, óigame esto, no es
la contaminación que una ameba o que una yardia pueden causarle a usted. No es una lamentable condición de diarrea la que puede afectar su salud a la manera en que la afecta una contaminación y una corrupción como la que nace del corazón. Problemas con nuestra salud, con la alimentación, a cada rato sucede, ¿sí o no? Por más que nos cuidemos, óigame, por más que nos cuidemos. A veces somos, como dicen por ahí, bien piqui. Es doña Esperanza. Somos bien piqui para comer. Y como quiera nos enfermamos. Como quiera ahí está la bacteria, como quiera ahí está el problema. Pero yo me cuido mucho. ¿Y qué pasó? Mire, mi hermano, la contaminación que realmente nos afecta es la provocada por lo que sale de nuestro corazón, que es lo mismo decir la contaminación provocada por nuestros labios, porque al final, como ya leímos, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y este es un principio que está en muchas porciones de la palabra de Dios, pero yo quiero llevarte en esta mañana a Proverbios para que tú veas el génesis de este principio de manera más desarrollada, de manera más amplia, más rica. Ve conmigo a Proverbios capítulo 6, por favor. Proverbios capítulo 6, verso 12. Proverbios capítulo 6, verso 12. Y lee conmigo allí. Proverbios capítulo 6, verso 12. El Señor Jesucristo está declarando la verdad a los escribas y fariseos. Ustedes están equivocados, no es lo que entra por la boca. Eso se resuelve. Eso con un jugo de limón y un mangú bien apretado, te comienza a congelar sin problema, rápido. Eso se resuelve. Esa no es la contaminación que afecta tu vida. La contaminación que afecta tu vida es lo que sale de la fuente de las impurezas, que es el corazón. Como decimos, mi hermano, solemos decir, el corazón del problema es el problema del corazón. Ese es el corazón del problema, el problema del pecado que hay en nuestros corazones. Pero mire cómo dice Proverbios 6. El hombre malo, el hombre depravado, ¿quién es? El que anda en perversidad de boca, en perversidad de boca. Mire la relación, ¿verdad? De la boca y del corazón, ¿por dónde comienza? El hombre malo, el depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Y mira el verso 14, como dice. Perversidades hay ¿dónde? En su corazón. Entonces ahí está, mi amado hermano, la relación estrecha entre la boca y el corazón, en aquel hombre que es corrompido, el hombre malo, el hombre perverso. El hombre malo es el que anda en las perversidades de su corazón, pero como consecuencia eso se manifiesta en las perversidades de sus palabras, las perversidades de su boca. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Verso 15, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Ese es el hombre depravado, según lo define la palabra de Dios, el hombre malo, el hombre perverso. Perversidades hay en su corazón, perversidades hay en su boca. Ahí está la relación, de donde luego vemos en los evangelios al Señor Jesucristo decir que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya usted lo ve allí en Proverbios? Lo que entra por nuestra boca, mi amado hermano, es de orden estético, es de orden nutricional, si usted quiere. ¿Usted me entiende? Es de orden sanitario. Pero lo que sale de ella es de orden moral. Es de orden moral. Y cualquier corrupción en este orden es exponencialmente peor que con cualquier enfermedad transitoria que usted y yo podamos padecer por lo que entra a nuestra boca. Esa es la realidad.
Las dimensiones de esta contaminación nosotros la veremos más adelante porque el Señor las detalla, el Señor las amplía al final de la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Pero esta es la declaración de la verdad que el Señor Jesucristo hace, con la cual tenía que comenzar confrontando a estos escribas y fariseos. Mi amado hermano, como usted y yo tenemos que hacer, usted y yo podemos abundar todo lo que querramos en un argumento particular, pero usted y yo tenemos que comenzar declarando la verdad de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Después, usted puede abundar lo que usted quiera, pero lo primero tiene que ser la declaración de la verdad de la palabra de Dios. Lo que el Señor quiere que entendamos, aquello sobre lo cual se está haciendo el énfasis, porque esa es la contaminación sobre la que tenemos control. Esa es la contaminación que está relacionada con nuestra voluntad, mi amado hermano, como dije ahorita. La contaminación transitoria, tópica, momentánea, que puede ser producida por una bacteria. Usted y yo no tenemos control de eso. No tenemos control de eso. Usted puede lavar la fruta con cloro y agua hervida cada vez que se la quiera comer y aún así usted se puede enfermar. Y eso nos ha pasado a todos. Y a veces la frustración es más grande. Mientras usted es más piqui, más grande es la frustración cuando usted se enferma. Porque usted dice, pero tanto detalle que pongo yo para no enfermarme y mire cómo terminé. Usted no tiene control sobre eso. Pero déjeme decirle lo siguiente, mi hermano. Usted y yo no solamente tenemos control, sino que somos responsables de lo que sale, de la contaminación que podemos producir por lo que sale de nuestra boca. Y no solamente eso, sino que daremos cuenta de ello. Amén. Daremos cuenta de ello. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdad, mi amado hermano. Ahora, esa verdad, como ya yo dije, yo estoy muy convencido que la verdad, cuando es la verdad bíblica, la verdad absoluta, la verdad de Dios, un impacto ya causa en las personas. Créame, usted puede ver a esa persona, ¿verdad?, hacer el papel de inmutable. No me hizo nada, la palabra de Dios me pasó y mire, que tú crees, que tú creas, pero la palabra de Dios, en este momento en que yo la estoy compartiendo contigo y tú estás haciendo el papel de inmutabilidad, de que no te hace nada la palabra de Dios, ella se está constituyendo para ti en condenación. ¿Me está entendiendo? Ella se está constituyendo para ti en condenación porque tú no estás siendo capaz de inclinar tu corazón a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces ella sí está haciendo algo. Mira lo que hizo con estos hombres, la verdad de Dios. Dice el verso 12. Acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? O sea, aparte de legalista, eran ñoños los fariseos. ¿Usted me entiende? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo, me encanta esta respuesta. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, mi hermano. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La verdad del Señor siempre causa aprensión, mi amado hermano. Y en muchos la verdad del Señor es causa de ofensa. Muchos son ofendidos por la verdad de Dios. Porque el Señor Jesucristo es causa de tropiezo para muchos. ¿Usted sabe eso? ¿Te ha oído? Usted no se ha encontrado con personas que usted le está predicando, usted quiere predicar el evangelio y se ofenden. No, yo tengo mi propia religión. ¿Te ha encontrado personas así? Se ofenden con usted y usted lo que quiere mostrarle el evangelio de Cristo. Óigame, nunca asuma el objetivo de cambiar la religión de esa persona y que él cambie su religión por la suya. No, asuma el compromiso de mostrarle a Cristo. Asuma el compromiso de mostrarle al Cristo de la Biblia. Y Él es suficientemente poderoso para transformar el corazón de la persona. Su gracia, la gracia
que emana de la cruz es suficiente para que las cadenas de la religiosidad de cualquier persona caigan a tierra y nosotros podamos servir a Cristo con libertad. Eso puede hacer Cristo. Pero es causa de tropiezo de muchos. El Señor Jesucristo vino para que tengamos vida, mi amado hermano. Esa es la realidad. Para llamar al pecador al arrepentimiento. Pero a causa del pecado y del endurecimiento de los corazones, Él se convierte en tropiezo para muchos. De hecho, la palabra ofensa, mire conmigo allí el versículo, en esa porción que dice, ¿sabe que los fariseos se ofendieron? Esa palabra ofensa allí en el original es la palabra escandalizo. Usted sabe de dónde viene la palabra, se escandalizaron. ¿Usted me entiende? De ahí es que viene la palabra, ellos se escandalizaron, ellos se ofendieron, maestro. Señores, ellos se ofendieron. Pero esta palabra en la realidad es una palabra que significa tropiezo. Encontraron lazo en la verdad del Señor Jesucristo, encontraron tropiezo. En vez de encontrar libertad y gracia salvífica, encuentran tropiezo en la palabra de Dios. Esa es la realidad de ese término, pero esa es la realidad que también expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2. Si usted puede ir conmigo, por favor, lo leeremos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, para que usted entienda qué es lo que la palabra de Dios está diciéndonos acerca del grave escenario de aquel que rechaza a Cristo continuamente, de aquel que encuentra tropiezo en la palabra de verdad, de aquel para quien la palabra de verdad es causa de dudas o de cuestionamiento o de molestia o de rechazo o de escándalo. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero mire para los que no creen. ¿Qué dice para los que no creen? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, tú que no crees, tú que estás desechando al Señor Jesucristo, yo quiero que tú sepas que esa piedra es la cabeza del ángulo. Esa piedra que tú estás desechando, es más, esa piedra que algunos dicen, ella es una piedra más, hay otra piedra, déjame con mi piedra. Coge tú tu piedra y yo tengo mi piedra. No, ella es la cabeza del ángulo, dice la palabra de Dios. Y mire qué más dice. Verso 8. Dice, y piedra de tropiezo y roca, escándalo. Esa es la palabra. Y la misma palabra, roca, que hace caer. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 15. Roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, supuestamente se ofenden. ¿Usted me entiende? Supuestamente se ofenden, pero lo que hace es que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Y yo no voy a entrar en esta sentencia, porque no es nuestro tema, pero es la de mayor dimensión. Siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Dejémoslo ahí. Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No me habla del evangelio, que tú sabes muy bien qué somos nosotros, por tradición, desde tu abuela. Estoy ofendida, estoy ofendido. No, mi hermano, no es que hubo una cosa digna que fue mancillada, no, es que usted halló tropiezo en la palabra de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia.
Ese es de hecho el significado literal del término que se utiliza aquí en la palabra de Dios. Ahora, ¿usted cree que el Señor se preocupó por esta aprehensión que su verdad causó en los escribas y los fariseos? ¿Usted cree que el Señor fue a pedirle disculpas a los escribas y fariseos? Señor, mira, se ofendieron los escribas y los fariseos. Pastor, lo que usted dijo el domingo ofendió a algunas personas. Déjame decirle algo, mi hermano. Si algo que se diga desde este púlpito ofende a la iglesia y es algo que no tiene fundamento bíblico, será hora de unas disculpas desde este púlpito. ¿Usted me entiende? Pero si es algo que tiene fundamento bíblico, entonces el problema no es con el pastor. El problema es con la palabra de Dios. Si algo se dice desde este púlpito y eso ofende a la iglesia, entonces el problema no es con el pastor. Ahí la responsabilidad del pastor será acercarse a la iglesia. Pero el pastor no tiene que pedirle disculpas a nadie por la verdad bíblica. Nadie tiene que pedir disculpas por la verdad declarada en la palabra de Dios. Amén. Esa es la verdad, mi hermano. ¿Cuánto menos debe importarnos si el mundo se ofende por la verdad de la palabra de Dios? Nosotros no estamos aquí para hacer la última Coca-Cola del desierto de nadie. Nosotros estamos aquí para decir y hablar acerca de la verdad bíblica. Si la iglesia necesita ser llevada de la mano y si debemos caminar juntos delante de una verdad en la palabra de Dios para que seamos edificados ambos, entonces lo haremos con amonestación en amor. Pero la verdad bíblica estará por encima del pastor y de la iglesia. Ahora, delante del mundo, mi hermano, miren, yo diría, como dijo el Señor, déjalo. No, hombre, déjalo. Es más, a mí me parece oír al Señor con ese tono. Señor, ¿tú sabes que se ofendieron los fariseos? No, hombre. Déjalo. Son ciegos, guías de ciegos. Son ciegos, guías de ciegos. Y mira la respuesta que el Señor da. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Me encanta esa respuesta del Señor. Toda planta que no plantó mi Padre, en otra palabra, mi hermano, toda planta que pretendió sembrarse sola en la viña del Señor, todo aquel que pretendió correr la carrera de la fe sin haber sido llamado a la carrera de la fe. ¿Usted me está entendiendo lo que es? Todo aquel que pretendió correr la carrera de la fe sin haber escuchado el evangelio de salvación, simplemente descansando en sus tradiciones. Es más, no solamente no atendiendo, sino despreciando el evangelio de salvación, despreciando el evangelio de Cristo, pero alegando tener una relación con Dios. ¿Usted me está entendiendo? Toda planta que no fue sembrada por mi Padre Celestial será desarraigada. La bendición de Jehová, mi amado hermano, es para los que responden al llamado, no para los que se ofenden por el llamado del evangelio. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, dice la palabra de Dios. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Personas que ignoran la verdad de Dios, que ignoran su palabra, queriendo guiar a otros a una relación personal con Dios. Esta es la aprehensión que la verdad causó en aquellos hombres. Y déjeme decirle, no causó indignación en el Señor Jesucristo. Señor, se ofendieron. Déjalos. Déjalos. Son ciegos guías de ciegos. Mi Padre no los plantó. Llegará el día en que serán desarraigados.
Llegará el día en que serán desarraigados. ¿Por qué, mi hermano? Porque en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, y yo les responderé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca, nunca os conocí. Nunca os conocí. Yo no sé quiénes son ustedes. Yo no sé quiénes son ustedes. Si yo los hubiera conocido, mi conocimiento hubiera sido desde antes de la fundación de este mundo. El Señor no conoce a nadie en el camino de su existencia. Usted y yo somos conocidos antes de venir a este mundo. Amén. Esta es la aprehensión que tuvieron esos hombres, pero no causó indignación. Ahora, lo que sí causó indignación en el Señor fue que sus discípulos no supieran estas cosas. ¿Usted me entiende? Porque cuando el Señor oyó que los fariseos se habían ofendido, no, hombre, déjalo. Pero cuando Pedro dijo, Señor, explícanos, el Señor dijo, pero Pedro, ¿cómo que explícanos? Y ustedes no saben estas cosas. Vamos allí. Verso 15. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, óyeme, pero también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo? Entonces el Señor comienza ahí a establecer la explicación fundamental de la analogía que él utilizó acerca de lo que entra, que simplemente de forma natural es desechado, el organismo absorbe los nutrientes de ese alimento y luego en términos más llanos posibles, mire, defeca, punto. Eso es lo que el Señor está diciendo. Usted no lo está viendo ahí. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? A lo mejor es que hay dos o tres que no saben lo que es una letrina. Yo sé de uno allá atrás que no sabe lo que es una letrina. Un popi de lo que hay aquí, que no sabe lo que es una letrina. Pero yo sí me crié en letrina. Bueno, mírenlo ahí. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Esa es la explicación natural de la analogía que el Señor utilizó. Pero lo que sale de la boca, dice el Señor, mire, ¿de dónde sale? Del corazón sale, dice la palabra de Dios. Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Usted ve que yo hice así, pero no es del músculo cardíaco que yo me estoy refiriendo. Yo hice esta seña para que usted me entienda. Sale del corazón, sale del centro de la existencia humana, del alma, sale del corazón. Es una cosa evolutiva, es de la voluntad del hombre. Contra quienes el Señor Jesucristo se indignó, no fue contra los escribas y fariseos porque se ofendieron. El Señor Jesucristo se indignó, el Señor Jesucristo reaccionó ante la realidad de que sus discípulos aún estaban en ignorancia, mi amado hermano. Eso sí provocó que el Señor reaccionara con indignación. Si usted se fija bien en el texto, mi amado hermano, notará que la porción inicia con un llamado del Señor hacia su persona. Y un clamor que fue literalmente oíd y entended. Ese era el llamado a la multitud. Oigan y entiendan. Pero que también los discípulos tuvieran que formar parte de esa multitud y de ese llamado, habiendo ellos caminado con el Señor y estando ellos de cerca con el Señor Jesucristo. Yo te lo voy a decir en otras palabras, mi amado hermano, aplicado a nuestra vida como iglesia. Que el mundo no conozca las verdades fundamentales acerca del plan de Dios, acerca de la gracia de Dios para salvar, acerca del propósito de Dios en su palabra.
Miren, no debe sorprendernos. Pero a mí me sorprendería que la Iglesia de Cristo, que Iglesia Bautista Trinidad, en algún aspecto todavía falle en el conocimiento de ciertas verdades fundamentales. Es como para que el Señor dijera esto acerca de sus discípulos, pero ¿cómo es posible que ustedes todavía estén sin entendimiento acerca de estas cosas? Esa fue la respuesta del Señor. Eso no era lo que el Señor Jesucristo esperaba. Y tampoco, mi amado hermano, es lo que se espera de la Iglesia de Cristo hoy. Si alguien está llamado a conocer las verdades fundamentales acerca de lo que cree, es justamente la Iglesia de Cristo. Por algo dice Primero de Pedro que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Decimos creer en Cristo. Debe haber un acopio de verdades mínimas fundamentales que usted y yo seamos capaces de compartir con los demás. Verdades mínimas fundamentales. Usted y yo debemos ser capaces de conocerlas, de estar apercibidos de esas verdades. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Esa es la declaración del Señor. La explicación que el Señor le ofrece a Pedro parte de una verdad natural. Todo lo que el hombre come es desechado por las vías naturales. El cuerpo se encarga de aprovechar sus nutrientes, pero luego se desecha. Por tanto, eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que hay en su corazón y que permitimos que salga en perjuicio de la dignidad de otros. Se lo voy a decir otra vez porque ese es el centro de esta última porción del mensaje, desde los versos 19 hasta el 20. Lo que contamina al hombre es lo que hay en su corazón y que nosotros permitimos que se genere en perjuicio de la dignidad de los demás. Cuando yo hablo de la dignidad de los demás, no me refiero a otra cosa que la imagen de Cristo en las personas. Amén. La imagen de Dios en el hombre, porque el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Y cuando usted y yo irrespetamos al prójimo, a quien sea, nosotros estamos atentando contra la imagen de Dios en esa persona. Ese es el meollo, ese es el núcleo de esta última parte del mensaje. Leamos, verso 19. Esta es la explicación rica de la verdad. El Señor Jesucristo elaboró una serie de principios y atendió con una serie de respuestas otros argumentos. Pero ahora el Señor, con riqueza, con abundancia, explica la verdad. Porque del corazón, dice el Señor, ¿salen qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con la mano sin lavar, eso es una nimiedad, eso es una cosa que no tiene sentido compararlas con la contaminación y la profundidad y el peso, la dimensión de esta contaminación particular de la que nuestro corazón padece de forma natural. Comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estas cosas son las que te contaminan a ti y contaminan a otros, mi amado hermano. Te contaminan a ti y contaminan a otros. Contaminan a otros por el impacto negativo en la vida de los demás. Como ya dije, por la agresión a la dignidad humana que representan los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La agresión a la dignidad humana. Insisto, ese es el factor crítico en todo argumento del Señor.
suficiente para condenar lo que sale de nuestros corazones, lo que sale de nuestra boca. Porque si usted lo logra ver, mi amado hermano, si usted hace la vinculación apropiada con Éxodo capítulo 20, no lo busquemos, pero usted y yo sabemos que en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos, ¿sí o no? Y si usted hace la relación adecuada entre los versos 13 al 17 de Éxodo 20, usted se va a dar cuenta que allí están todos los mandamientos relacionados con nuestro prójimo, ¿sí o no? ¿Ah? No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, todas las cosas que tienen que ver con nuestro prójimo. Y esas son justamente las cosas que el Señor señala aquí como la verdadera contaminación del corazón del hombre. Cuando transgredimos esos mandamientos particulares. No es lo que el Señor está declarando aquí. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Hay una relación directa entre esos mandamientos relacionales, horizontales, de impacto horizontal en nuestras vidas. Esos mandamientos particulares son los mandamientos que atentan contra nuestro prójimo. Es un atentado directo contra el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te hace sentido entonces? El por qué el Señor dimensiona en ese sentido, en ese aspecto del impacto a la dignidad de nuestro prójimo. Porque no es un mandamiento cualquiera, es el segundo y más grande mandamiento. Es más, vete conmigo a Santiago para que veamos un apoyo adicional a este principio de la palabra de Dios. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y mire el verso 9, mi amado hermano. Mire el verso 9 para que usted entienda qué es lo que yo estoy diciendo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces yo no me estoy inventando estas cosas, es la palabra de Dios que lo dice. La dimensión de este impacto y de esta corrupción en cuanto a lo que sale por nuestra boca impacta la vida de otro, es por esto. Es por esto. Porque ellos están hechos a semejanza de Dios, y cada vez que usted y yo insultamos, cada vez que usted y yo murmuramos acerca del hermano, cada vez que usted y yo chismeamos acerca del hermano, cada vez que usted y yo juzgamos al hermano, cada vez que usted permite que de su boca, que usted y yo sabemos ya que no es de la boca, es del corazón. Cada vez que usted y yo permitimos que de la abundancia del corazón salgan naturaleza de corrupción tal que impacte al hermano, que ofenda al hermano, que entristezca al hermano. Entonces usted y yo tenemos que entender como verdaderos creyentes que tienen su mirada puesta en lo eterno, que a quien estamos ofendiendo es a Dios. A quien nosotros estamos ofendiendo es al Dios de los cielos, porque los hombres están hechos a su imagen y semejanza. Esa es la realidad, mi hermano. Esa es la realidad del principio bíblico aquí, por lo cual el Señor dice, no, espérate. Lo que sale por la boca es lo que te contamina. ¿Por qué? Porque de ahí que sale tal cosa. Las violaciones a los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, ¿sí o no? Y cualquiera me diría, wow, pastor, pero es injusto. Yo nada más le dije algo. Yo no maté. Yo no les robé. Yo no adulteré. Yo nada más le dije algo. ¿Tú de verdad vas a hablar de justicia con Dios? ¿Tú de verdad entiendes que puedes hablar de lo que es justo con el Dios que es
toda justicia y verdaderamente 3 veces santo, que establece su palabra de esta manera que la establece. Y mira, este principio particular que está aquí es un principio que abunda en la palabra de Dios. No es un principio aislado. Ay, pastor, pero eso es como demasiada consecuencia para una sola cosa. No, ese es el principio que abunda en la palabra de Dios y que refleja la santidad de nuestro Dios. Míralo aquí. Acompáñame a estas porciones. Te voy a dar ejemplos rápidamente. Santiago capítulo 2. Si estás en Santiago, búscalo allí en Santiago capítulo 2, verso 10. Santiago capítulo 2, verso 10. Ah, ¿te parece injusto? ¿Te parece injusto? Mira Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuánto? En un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. ¿Te parece injusto? Esa es la santidad de nuestro Dios. Esa es la santidad del Dios al que nosotros decimos adorar, al Dios que nosotros decimos creer. Mira otro ejemplo, Mateo capítulo 5. Vuelve a Mateo para que nos quedemos allí y concluyamos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te parece injusto? Ese es nuestro Dios 3 veces santo. Ese es nuestro Dios 3 veces santo. De manera que no podemos argumentar, pero pastor, ¿cómo es posible que tú estés comparando la contaminación de algo que sale por mi boca con los robos, los hurtos, los homicidios, las blasfemias? No, es que no soy yo, es el Señor que lo está haciendo. Es el Señor que lo está haciendo. El Señor es el que está comparando la naturaleza de corrupción de todas esas cosas porque sale de la misma fuente, nuestro corazón. Entonces, mi hermano, ojo con lo que nosotros permitimos que salga de nuestra boca, porque eso es lo que verdaderamente nos contamina. Eso es lo que verdaderamente nos contamina. Pero déjame decirle, estas cosas no solamente contaminan a otros, estas cosas de manera directa te contaminan a ti por el impacto que dejan en tu mente y en tu corazón al generarse, al articularse con la intención de ofender a otros. Usted no ha oído, ¿verdad? Ese refrán, que el que tira tierra siempre se le queda la mano sucia. ¿Sí o no? Es lo mismo. Nadie lo ha oído. Me dejaron solo. No, es un refrán que hay por ahí. No sé si fui yo que me lo inventé ahora mismo. Todo el que tira tierra se le queda la mano sucia de tierra. Bueno, si no está bien, adoptémoslo entonces. Porque la idea es que si usted ofende a los demás, usted también va a ser contaminado. Usted va a terminar siendo impactado. Por favor, esto no requiere mucha analogía. ¿Acaso no vemos hasta con lástima a aquellas personas que se ensartan en improperios impublicables? Palabra, mire, de este tamaño. ¿Y cómo queda esa persona entonces? Después que dice toda esa sarta de insultos, mira, queda peor, queda por el suelo, más humillado y más bajo en dignidad que aquel a quien insultó. Porque también nos contamina. La otra razón por la que nos contaminan a nosotros, mi amado hermano, es porque nos hacen jueces de la ley. Y nosotros nos contaminamos a usted y el hermano solos. Eso es lo que la palabra de Dios establece. Entonces sí, mi amado hermano, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo eso. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Y si es de nuestro corazón que sale, mi amado hermano, y persona que nos visita, y persona que está conectada en esta mañana, si es de nuestro corazón, si estamos de acuerdo a este punto,
que es de nuestro corazón, que salen todas esas impurezas y contaminaciones, entonces usted y yo tenemos que tomar una decisión con respecto a nuestro corazón, ¿sí o no? Y la decisión que usted tiene que tomar es entregarle su corazón a Cristo. Esa es la decisión que usted tiene que tomar. Usted no va a resolver el problema de su corazón. El problema del corazón solamente lo resuelve la obra de la cruz. Sí, guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal, porque lo que sale de tu boca es lo que te contamina, dice el Señor. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, como dice el Salmo. Porque el que guarda su boca, guarda su alma. Y pudiéramos hasta orar, como el salmista en el Salmo 141. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pero mi hermano, o persona que nos visita, el problema de la fuente, que es el corazón, solo lo puede resolver el Señor Jesucristo. El problema de nuestro corazón solamente puede resolverlo la naturaleza de pecado. Toca por encima de esa condición natural hasta la eternidad y vida eterna. Limpia a este pecador, siervo tuyo, pero también mira a tu iglesia para apartarte, que puedan, oh Señor, conectado con nosotros. Padre amado, bendícenos. Vamos, invitamos a Finés, que momento para que nos dirija. Porque, bueno,